¿Cómo surgió ser escritor? ¿Fue una casualidad o algo que decidiste? Fue algo que surgió en el camino y luego decidí. No fue mi vocación desde que era pequeño, porque de hecho yo obtuve otra carrera, yo me gradué como psicólogo, empecé a ejercer la psicología durante varios años, pero sentía que a medida que la ejercía que no era definitivamente lo mío. Y en esa búsqueda, pues empecé a estudiar comunicación social, ya cuando tenía como 28 años, y de repente me vi con que tampoco era lo mío, empecé a trabajar en algunos periódicos de Caracas, que es de donde soy yo, y de repente, y entonces me asusté, dije, Dios mío, entonces esto tampoco es. Pero estudiando periodismo comencé a hacer algunos talleres de escritura creativa y de narrativa, y ahí sí por fin di con lo que era mi vocación, que era escribir. O sea, nos mandaban a escribir cuentos y esa emoción que sentí cuando escribí los cuentos era algo nuevo que no había experimentado en mis otros trabajos. ¿Qué Y allí momento fue cuando me di cuenta que quería ser escritor. recuerdas alguna de las primeras historias que escribiste? Sí, recuerdo que estando en la universidad, cuando nos hacían escribir cuentos, escribí uno que se llamaba Luna Llena, que era sobre una mujer muy solitaria, inspirado en una amiga. Nunca le dije que me inspiré en ella para hacerlo, porque se iba a ofender por el contenido del cuento. Me quedó muy bonito, fui muy felicitado en la Escuela de Comunicación Social por los profesores, y eso fue uno de esos momentos como que te llega una luz y dices, ah, esto es lo mío. ¿Cuál fue tu primer trabajo como escritor, ya dialoguista, guionista, en televisión? ¿Cómo lo conseguiste? Ok, cuando empecé a escribir cuentos y me di cuenta de que esta era mi verdadera vocación, busqué las fuentes de empleo en donde yo podía desarrollarme como escritor. Y, me presenté en las puertas de un canal de Venezuela que se llamaba RCTV y entregué mi currículum, en donde la única herramienta que tenía para que me dieran trabajo como escritor era ser estudiante de periodismo, porque no tenía ninguna experiencia en el área. Afortunadamente me llamaron, sorpresivamente también me llamaron, y la persona que me entrevistó después me dijo que me dio el puesto de analista de libretos porque vio la pasión con la que yo le hablaba de lo que yo quería hacer en el medio de la escritura. Que yo no tenía la experiencia laboral, pero él vio como las ganas que quería echarle. Además, le pude hablarle en ese momento de telenovelas que yo había visto. O sea, se dio cuenta de que era un medio que realmente me apasionaba, que no lo estaba diciendo nada más para conseguir el empleo. Y entré a trabajar en un canal de televisión como analista de libretos, que es el cargo más básico que había dentro de la gerencia de escritores. ¿Y cuál fue el primer trabajo que escribiste ya tú siendo uno de los principales jefes de escritores, de dialoguistas? Yo entro a Telemundo, el que me da la oportunidad de entrar a Telemundo es Roberto Estopero, que en ese momento era vicepresidente de Desarrollo. Y entro escribiendo una serie que se llamaba Decisiones Extremas. Fue una oportunidad de oro porque cada episodio de Decisiones era como una mini película. Y Roberto tuvo la confianza en dejarme escribir varias decisiones y varios episodios. Primero empecé acompañado por una gran amiga y mentora que se llama Cristina Policastro, luego seguí haciéndolo solo y esa fue mi primera oportunidad. Decisiones extremas. Creo que fue en el año 2007. Y de ahí, ¿cuándo pasas ya a ser como una serie, novela completa? Como dialoguista, ya lo estaba haciendo en Venezuela en Radio Caracas Televisión. Ya formaba parte de equipos de telenovelas mientras pasaba esto. Ajá, como dialoguista, había empezado en RCTV. En Telemundo, como dialoguista, empecé también trabajando para alguien que admiraba muchísimo, que es Perla Farías, en una telenovela que se llamaba Alguien te mira. Era una adaptación de una novela de suspenso chilena. Y de ahí, ¿cuándo pasas a ser ya jefe de escritores? La primera oportunidad la tuve cuando Perla Farías me permite trabajar con ella en un proyecto que se llamaba Bajo el mismo cielo, que es de su autoría, y yo era su mano derecha en ese proyecto. Entonces ya allí yo la ayudaba a diseñar la historia. Tenía por primera vez funciones de crear la historia y no solamente escribir algunas escenas. Y luego la siguiente, que sí fue de mi autoría, es La Doña.
¿Tienes algún ritual para escribir? No, necesito estar bien concentrado. Me gusta estar solo cuando escribo. Ese es el único en realidad. Y tomar mucho café. Hablando ya sobre la doña, ¿cómo fue el proceso para crear la historia? ¿Cómo surge la idea y cómo evolucionó a lo que conocimos como la doña la primera temporada? La Doña originalmente es Doña Bárbara, que es un libro del escritor Rómulo Gallego, que se ha hecho varias versiones de ella, tanto en televisión como en cine. Pero Telemundo se interesó en el libro e hizo una primera versión de Doña Bárbara, escrita por mi queridísima y admirada Valentina Párraga, que fue muy exitosa. Se hizo hace unos años atrás. Después, Telemundo quiso volverla a hacer, pero esta vez en un ambiente urbano de ciudad. Y fue cuando me pidieron que la escribiera yo. Y fue un reto grandísimo. Me encantó la idea porque amaba la historia original y en todas sus versiones, pero el reto fue llevarla a la actualidad y llevarla a la ciudad porque la Doña Bárbara original es en el campo. Para crear los personajes de la doña, por ejemplo, la doña, ¿está inspirada en alguna persona de la vida real o solamente en Doña Bárbara, libro Rómulo Gallegos? Está inspirada principalmente en Doña Bárbara, pero cuando me dieron el proyecto hice una investigación sobre mujeres poderosas de la vida real. Investigué a muchísimas, pero recuerdo que había una en particular que era una empresaria mexicana que se dedicaba justamente al área de la construcción, que era el área en la que yo quería meterme. Tomé muchos elementos de esa empresaria. Incluso en ese momento ella estaba envuelta en escándalos porque su marido la estaba acusando de haber cometido fraudes contra él, estafas, y bueno, y todo eso lo usé como inspiración para la doña. ¿Alguna otra trama en la doña que haya sido inspirada en la vida real? Todo lo que tiene que ver con el grupo de violadores de la doña en la primera temporada, los Monkeys. Para hacer eso me inspiré en un caso real que ocurrió en Veracruz, en México, de un grupo de jóvenes que abusaron de una chica y se hacían llamar los Porquis. Y eso estaba ocurriendo justamente cuando empecé a hacer la doña. Entonces, cuando vi la noticia, me empecé a imaginar cómo sería la vida de estos jóvenes si hubieran quedado impunes y hubieran continuado con sus vidas, y qué pasaría si esta chica apareciera en el futuro a quererles cobrar lo que le hicieron. Entonces tomé esa fuente de inspiración en la vida real. No solamente eso, también investigué sobre muchos casos de feminicidio en México, y por eso el feminicidio es un tema tan importante dentro de la doña. También en la segunda temporada, ¿no? También en la segunda temporada. Y el personaje me olvidó, el asesino del arco iris, Ajá. ¿eso te inspiraste también en algo? No, para el personaje de Lucho, siempre me planteé que iba a ser un psicópata. Quería mostrar una nueva cara. La violencia de género ya lo había hecho de otras maneras en la primera temporada. Busqué una nueva forma que se ajustara también a la realidad. Investigué sobre el tipo de personalidades psicópatas e incluso investigué sobre los videos snuff, que es otra realidad que se presenta en la serie, que son estos videos de violencia real. Eso existe y con No eso se sabía ve. que eso existía. Sí, los videos snuff existen y Vivo en una existen burbuja de mentira. en la web, y es terrible que eso exista, pero quisimos hacer una denuncia. La verdad es que, además, más allá de las historias de pasiones humanas que hay en las dos temporadas de La Doña, también hemos intentado hacer denuncias, una denuncia social sobre la corrupción, falta de atención a las víctimas, el índice de feminicidios en Latinoamérica, no solamente en México. O sea, hemos querido tratar, en la primera temporada tratamos también el tema de los desalojos, de la forma como las empresas se apropian de terrenos, todo eso además con una investigación previa. ¿Cuál es tu personaje favorito en la doña? ¿En cuál de las dos temporadas? Uno, dime la uno y dime la dos. Bueno, mi personaje favorito es la Doña. Definitivamente ella es la inspiración para todo lo demás. Yo disfruto mucho cada escena que se escribe, aunque no la escriba yo, aunque la escriban mis compañeros de equipo, cada escena que se escribe de ella es el personaje que más amo, aunque también amo a los demás. Y otro personaje que hayas escrito o trama que hayas escrito, no necesariamente la doña, que te haya gustado. En Bajo el mismo cielo escribimos un personaje que me encantó, que era el Fire, que era un preso
que era líder de una pandilla y desde la cárcel operaba y liderizaba a las pandillas que estaban afuera en la ciudad de Los Ángeles. Fue un trabajo que también requirió mucha investigación previa sobre esto y fue un personaje que amamos. Al final de la historia el personaje muere y lloramos, todo el equipo lloramos cuando escribimos su muerte. Fue un personaje que el público amó muchísimo. ¿Cómo es el día a día de un escritor en una producción como La Doña? Trabajas muchísimas horas. En el tiempo que estás escribiendo el proyecto, tu vida se centra básicamente en eso. Puedes pasar a veces 12 o hasta 14 horas frente a la computadora. El día, en mi caso particular, lo comienzo en las mañanas, que es cuando tengo la mente un poco más fresca. Empiezo a pensar en las cosas que van a pasar en el capítulo. La Es lo escaleta. que, es lo que en los escritores llamamos escaletear o diagramar, también es otro nombre que se le da. Entonces, en las mañanas es cuando escaleteo lo que el equipo va a escribir, va a desarrollar en escenas, y en las tardes me dedico más a revisar las escenas escritas por el equipo para darle una unidad dramática al capítulo. Esa es más o menos la forma como lo hago yo. ¿Alguna serie o telenovela que te haya gustado? Mira, me gustó mucho una telenovela que transmitieron en los años 80 en Venezuela que se llamaba Julia y trataba sobre la muerte de una mujer que era esposa del protagonista y el misterio de quién la había asesinado. Creo, no estoy completamente seguro, que es una adaptación de La Sucesora, que es una telenovela de Brasil de finales de los 70, principios de los años 80. ¿Cuál otra me gustó? De las más recientes, me gustó mucho La Reina del Sur, tanto la primera temporada como la segunda, escrita por Roberto Estopero, que además es una persona a la que quiero y admiro muchísimo. Me gustó mucho Betty la Fea, la vi hace 20 años en su versión original y me encantó, estaba obsesionado con verla. Y me gustó mucho también la adaptación que hicieron ahorita en Telemundo, que la hizo Sandra Velasco con Valentina Parra. Para los escritores wannabe, esos que quieren ser guionistas, escritores como tú, ¿qué consejo le darías? Que primer consejo, escriban. O sea, esto es un porcentaje de talento, pero un porcentaje de disciplina y de constancia. Entonces tienes que sentarte a escribir lo que sea, el género que sea de tu agrado. Literatura, cuentos, novelas, televisión, series, unitarios, cine, lo que a ti te agrade, pero tienes que empezar a escribir para ir soltando, que no se te queden las cosas en la cabeza y en una gaveta. Tienes que ponerlas en práctica, desarrollar el músculo de la escritura, ver este tipo de cosas como entrevistas de escritores que ya existen y te pueden contar un poco cómo ha sido su experiencia. Y a estar dispuesto a empezar desde cero, sacrificar muchas cosas. Que es un poco lo que pasó conmigo, como te decía hace un rato, yo ya tenía una carrera cuando empecé en el medio de la televisión. Y yo acepté empezar en uno de los puestos más bajitos, ganando un sueldo que no era ni la mitad, yo creo que no era ni un tercio de lo que ganaba como psicólogo. En ese momento de mi vida pude tomar ese riesgo y lo hice y no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Entonces hay que tener muchas ganas, mucha disposición y mucha paciencia. Otra pregunta, cuando escribes una historia como La Doña, por ejemplo, La Doña 2, ¿escribiste la resumen de lo que iba a ser toda la temporada? Sí, cuando se decide que se va a hacer un proyecto y es una decisión que involucra a muchas personas, le dan luz verde según el área que representan. Cuando se toma la decisión de hacer un proyecto, tú tienes que diseñar la historia primero, antes de empezar a escribir capítulos, antes de cualquier cosa, tienes que desarrollar tu historia de principio a fin, hacer como un mapa argumental. Mi consejo es que mientras más desarrollado y específico lo hagas, es mejor. Así en determinados momentos te salgas de ese mapa argumental, es bueno porque además primero te permite saber que vas a contar con una historia de largo alcance y segundo, es un trabajo que te permite conocer muy bien a los personajes. Entonces, todos los escritores, antes de empezar a escribir capítulos, tenemos que tener un mapa o un argumento sólido sobre lo que vamos a escribir, de principio a fin, que no es una camisa de fuerza. En determinado momento,
tú puedes ir variando algunas cosas, pero es bueno que tengas una meta clara. Como una guía. Sí.